Cerrar asistencia. Ok. Han registrado asistencias 53 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 51 señores congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en conocimiento de la Organización Nacional para efecto del quórum que en estos momentos está sesionando la Comisión de Relaciones Exteriores y que por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Ha pedido el uso de la palabra la congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos mis colegas acá presentes. Presidente, para dar a conocer que ya tiene conocimiento todo el pueblo peruano, pedir un minuto de silencio por los desaparecidos, los muertos que tenemos en la región San Martín, provincia de Picota. Pedirle por favor y el apoyo. Una interrupción me pide, señor presidente. Ok. Señores congresistas, vamos a hacer el minuto de silencio a petición de la congresista Saavedra. Muchas gracias. El congresista Irupailla. Gracias, señor presidente. Saludo a la representación nacional. Quiero comunicar un lamentable hecho sucedido en la localidad de Umasapa, del distrito de Tres Unidos, la provincia de Picota, del departamento de San Martín. El día de ayer a las 5 de la madrugada se produce un aluvión, produciendo desgracias humanas y daños materiales. En ese sentido, hasta este momento se han percatado de 20 personas desaparecidas y se han encontrado 11 cadáveres, de los cuales 6 son niños, y que el resto probablemente estén dentro de la luz, dentro del barro que se ha producido por este aluvión. Me he comunicado con el presidente del gobierno regional, el señor César Villanueva, y están actuando adecuadamente, conjuntamente con PRONA, con Defensa Civil, tanto la regional como la nacional. Y el Ministerio de Salud, con la finalidad de poder dar apoyo necesario a toda esa comunidad que está en desgracia. En ese sentido, yo agradezco la presencia de estas instituciones para poder solucionar los problemas que tenemos en estos momentos. Yo creo que debemos continuar con esta ayuda para poder lograr la atención necesaria para la población en desgracia. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Irupailla. Primer punto de la agenda. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Saludos a la representación nacional y al país. Lo expresado respecto a la desgracia ocurrida en Picota, San Martín, trae como reflexión, presidente, que tras 10-12 horas de lluvia permanente ha sucedido una desgracia de esta envergadura, de la cual nos solidarizamos. Pero ahí nos merece un comentario y una reflexión, un llamado de atención, para que a lo largo y ancho del Perú se tenga en cuenta que estas desgracias hoy, tras solo 9 o 10 horas de lluvia, puede ocurrir
tal vez en 1 o 2 horas de lluvia en la costa y otros lugares del Perú, porque en los últimos años no se está haciendo prevención, no se está haciendo el mantenimiento de cauces, de canales, de todo lo que es la infraestructura de drenaje del Perú. Y como tenemos anunciado un probable fenómeno del Niño, yo quiero llamar la atención de las autoridades regionales, de los presidentes regionales, de los alcaldes, que a su vez son presidentes de los comités regionales y municipales del Perú de Defensa Civil, para que inmediatamente retomen este trabajo de mantenimiento de infraestructura y de canales y no lamentar, como en esta oportunidad, algo que se pudo prevenir. Igualmente, un llamado a todos los usuarios de riego, a las juntas de regantes y a la Junta Nacional de Regantes y Usuarios de Riego del Perú, para que inmediatamente emprenda una tarea de mantenimiento de toda la infraestructura de la agricultura del Perú y podamos prevenir, curarnos en salud frente a este anunciado fenómeno del Niño. Gracias, presidente. El congresista Tapia. Gracias, presidente. Mi saludo a la representación nacional. Quiero llamar la atención de todos los congresistas, asimismo de todo el país, que justamente ha pasado ya 31 días de huelga médica nacional y no hay solución a esta huelga. Obviamente están pasando también 1 millón de atenciones que no se hacen en el Ministerio de Salud y 60.000 intervenciones quirúrgicas, todo lo cual de alguna manera pues repercute en nuestros queridos pacientes. Mi invocación desde acá es para que una vez más invocar a través de la presidencia de que se haga presente la ministra de Salud, que le pedimos ya la semana pasada, en la sesión del pleno de la semana pasada. Nos importa realmente la salud del país, nos importa solucionar esta crisis total por la que pasa el sector, nos importa realmente que el Ejecutivo de una vez por todas ponga en consideración y diga que estamos en una declarada emergencia nacional. Nos interesa realmente el presupuesto del sector salud. Y una vez más también quiero decirle, señor presidente, de que por favor es un clamor de todos los médicos del Perú que de una vez se pongan en agenda del Congreso de la República, de la agenda del día de hoy, el nombramiento de los 1.215 médicos que de alguna manera es producto de que se aprobó en la Comisión de Salud, un proyecto del congresista Jaime Valencia y de mi persona, para que de una vez por todas el día de hoy demos un gesto de que de alguna manera estamos también con los médicos del Perú. Debo decirle que han renunciado una serie de jefes de servicio, jefes de departamento de los diferentes hospitales y se anuncia desde el día de mañana una entrega de hospitales. Dele tiempo para que concluya. En el norte, acá en Lima y en el sur del país. Entonces, desde aquí quiero manifestarles, estamos preocupados por invertir en el sector, porque quien no invierte en salud y educación estamos condenados al atraso, al subdesarrollo. Es el mejor momento en que estamos creciendo a 7%, en agosto se habla que hemos crecido 6.33%, pero en el marco de la inclusión social, ¿qué llega realmente al interior del país? ¿Qué llega a nuestros personal de salud? ¿Qué llega a los establecimientos de salud? Señor presidente, quiero invocar una vez más que la realidad de nuestros médicos del Perú es que ganan entre 800 y 2.500 soles, cuando el promedio latinoamericano es 3.500 dólares. Entonces, lo que están pidiendo los médicos del Perú es en relación a lo que se dio también a salud recientemente, se aumentó 1.500 soles en el marco de la equidad, el marco de la ley 559, a igual función, igual remuneración. Entonces, démosle pues ese aumento de 1.500 soles que equivaldría al bono de 4.500 soles en mes de diciembre, correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, y
porque para el próximo año quieren darle en mayo o en junio un bono de 3.000 soles. ¿A qué equivale esto? Que tendría que aumentarse 500 soles mensual. Entonces, la brecha entre el Ministerio de Salud y de Salud se va a seguir agrandando, porque la diferencia también con el médico del Ministerio de Salud es que ellos ganan 16 sueldos y los médicos del Ministerio de Salud ganan 12 sueldos. Señor presidente, para terminar, quiero decirles e invocar al presidente Ollanta Humala, en el marco de la inclusión social, que de una vez cumpla su promesa una vez más de aumentar el presupuesto en el sector salud. Solamente se va a aumentar 0.15 del PBI en este año. Y así también a decir al ministro de Economía que se sensibilice. Sé que la situación ya está netamente en el Ministerio de Economía, y yo también ese día había dicho que también venga el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque de caso contrario, pues, nuestras bancadas nos vamos a tener en la necesidad de interpelar a la ministra de Salud y al ministro de Economía, porque no le interesa la salud del país, y prácticamente se está desangrando la salud en el país. Y si comparamos con un paciente, es un paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, está agonizando. Salvémoslo, por favor, señor presidente del Congreso. Yo sé que usted, al igual que con la gente de salud, tuvo ese gesto, la presidencia del Congreso, de ser un facilitador, un intermediario ante el presidente de la República, y se llega a un buen final. Sea también usted, señor presidente, el gran facilitador, el intermediario, para que de una vez por todas acabemos esta situación para que se encuentran nuestros médicos del Perú. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista. Entonces, primer punto de la agenda. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 1383, se propone precisar los artículos 3 y 14 de la ley 27.261, ley de la Aeronáutica Civil del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes sobre el proyecto de ley 1383, que propone precisar los artículos 3 y 14 de la ley 27261, ley de Aeronáutica Civil del Perú, respecto de la soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo y de la libertad de circulación. Tiene la palabra el congresista Cánchez Guzmán, presidente de la Comisión de Transporte, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas congresistas. Dictamen del proyecto de ley 1383, ley que precisa el texto del artículo 3º y del numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 27261, ley de aeronáutica. Señor presidente, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha 9 de octubre del 2012, aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda un texto sustitutorio al proyecto de ley 1383, que precisa el texto del artículo 3º y del numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 27261, ley de aeronáutica. Señor presidente, el proyecto de ley que se somete a consideración a la representación nacional tiene como finalidad precisar algunos aspectos de la ley 27261, ley de aeronáutica civil, buscando reforzar la concordancia de esta con las disposiciones de la Constitución Política del Perú y las normas de derecho internacional aplicables al Estado peruano. Con este propósito, resulta más idóneo que en el artículo 3º de la Ley de Aeronáutica Civil se utilice la expresión soberanía y jurisdicción. Esta es la precisión, soberanía y jurisdicción, contemplada en el artículo 54 de la Constitución Política, y se remita para el ejercicio de esta en espacio aéreo a lo previsto en el texto constitucional y las normas aplicables de derecho internacional. La Constitución se refiere expresamente a las libertades de comunicación internacional, en sentido que el ejercicio de la soberanía y jurisdicción del Estado sobre el espacio aéreo es sin perjuicio de tales libertades. Por ello, se plantea incorporar en el artículo 3º de la Ley de Aeronáutica Civil una mención expresa a las normas aplicables de derecho internacional que incluyen a los tratados, las costumbres y los principios generales de derecho. Igualmente, con el mismo criterio, se propone consignar una mención explícita a las normas aplicables de derecho internacional en el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley de Aeronáutica Civil, relativo a la libertad de circulación,
En síntesis, este texto sustitutorio tiene por objeto que ciertas disposiciones de la Ley Aeronáutica Civil reflejen con mayor claridad su correspondencia con lo establecido en la Constitución Política, norma suprema del ordenamiento jurídico nacional y las normas de derecho internacional que rigen la actuación del Estado peruano. Al artículo 3 de la Ley 27261 se le incluye la expresión soberanía y jurisdicción, contemplada en el artículo 54 de la Constitución Política del Perú, así como se determina sus alcances y la forma como se produce su ejercicio en el espacio aéreo planteado, una remisión al propósito del texto constitucional. De ello, a su vez se desprende la mención a las normas aplicables de derecho internacional, puesto que las libertades de comunicación internacional se rigen por los tratados, las costumbres y los principios generales de derecho. En este sentido, por la misma razón, resulta pertinente explicitar en el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 27261 las normas de derecho internacional aplicables al Perú al abordar lo relativo a la libertad de circulación de las aeronaves del territorio peruano. Este es el resumen, la importante propuesta que trae el dictamen del proyecto de ley 1383 de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, por lo que solicito al honorable Pleno del Congreso su aprobación. Muchas gracias, señor presidente. De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces, marcar asistencia para proceder a votar. Bien, ha sido sustentado entonces el proyecto de ley que precisa los artículos 3 y 14 de la Ley General de Aeronáutica Civil del Perú. Están registrando su asistencia los parlamentarios para someter a votación este proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Debemos mencionar que con fecha 17 de octubre del 2012, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Transportes, la ampliación de la agenda y someter el proyecto a votación del Pleno sin debate. Se va a dar cuenta de mociones de saludo. Mociones de saludo de la congresista Saavedra Vela. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a los ciudadanos del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San Martín, en la persona de su alcalde, señor José Luis Escalante Mosquera, con motivo de celebrarse el 21 de octubre de 2012 los 100 años de creación política. De la congresista Chávez Cosío. El Congreso de la República acuerda expresar su cordial saludo y felicitación al Colegio Médico del Perú, en la persona de su señor decano, don Juan Villena Vizcarra, y por su intermedio a todos los médicos que integran el honorable colegiado,
con motivo de celebrarse el próximo 16 de octubre el 48º aniversario de su creación institucional a través de la Ley 15.173, promulgada por el Congreso de la República en el año 1964. Del congresista Díez Canseco Cisneros, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y reconocimiento a todas las personas con discapacidad del Perú por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, reiterando el compromiso del Congreso de la República en la defensa y promoción de sus derechos. Se va a cerrar asistencia. Congresista Acuña, marque su asistencia. Cerrar asistencia. Han registrado asistencia 65 señores congresistas al voto. Congresista Chávez, se acordó votar esto sin debate. Le voy a pedir al presidente de la comisión si se puede acercar con usted, por favor. Preciso, congresista Chávez. Para señalar que la aprobación de esta norma sea con cargo a que se precise donde debe precisarse la palabra millas marinas, porque cuando se refiere al dominio marítimo, la Constitución habla de millas marinas, y acá veo que se habla de millas, nada más, 200 millas, tiene que ser millas marinas, con cargo a eso, en todos los artículos donde no se hubiere precisado millas marinas, de conformidad con la Constitución, se incluya eso. Gracias, presidente. Bien, Rogelio. Sí. Vamos a aceptar, solamente para aceptar la milla marina. Perfecto. Con ese contexto Cerrar, de millas marinas, votamos. Cerrar votación. Bien, de esta manera los parlamentarios vienen registrando su voto a este dictamen que precisa 2 artículos de la ley de aeronáutica. Han votado a favor civil 64 señores congresistas. Ha sido aprobado por unanimidad, más Crisólogo Verde. En conclusión, 65 votos a favor, aprobado por unanimidad.
Tiene la palabra el congresista Canches. Agradeciendo a los honorables colegas congresistas, y dado que es una ley muy importante, del cual les pido la exoneración de la segunda votación, señor presidente. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de segunda votación. Al voto. Mientras la votación unánime que logró este proyecto de ley del Ejecutivo, que fue enviado con carácter de urgencia al Congreso de la República, el presidente de la Comisión de Transportes ha solicitado la exoneración de la segunda votación. En la exposición de motivos de este proyecto de ley, precisa que tiene como propósito precisar el artículo 3 y 14 del artículo mismo del 14, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, con vistas a reforzar la concordancia de esta con las disposiciones de la Constitución Política del Perú y con las normas de derecho internacional aplicables al Perú. A tal efecto, resulta necesario dotar de mayor claridad el artículo 3 de la ley, incluyendo la expresión soberanía y jurisdicción, contemplada en el artículo 54 de la Constitución Política del Perú, así como determinar sus alcances y la forma como se produce su ejercicio en el espacio aéreo, planteando una remisión al propio texto constitucional. De ello, a su vez, se desprende la mención a las normas aplicables de derecho internacional, puesto que las libertades de comunicación internacional se rigen por los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho. Bien, se ha cerrado la votación de este proyecto de ley. Veamos. Se va a cerrar votación, congresista Rodríguez. Votación cerrada. Han votado a favor 62 señores congresistas, 0 en contra y 2 abstenciones, más congresista Angulo, verde, congresista Crisólogo, verde, congresista Taid, verde. En conclusión, 65 señores congresistas a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación el proyecto de ley 1383, por el que se propone precisar los artículos 3 y 14 de la ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, respecto de la soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo y de la libertad de circulación. Siguiente punto. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 1401, se propone la ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, recaído en el proyecto de ley 1401 sobre la Cuenta General de la República, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Un saludo a todos los señores congresistas de la República. Me permito sustentar el dictamen al proyecto de ley 1401 del 2012, agradeciendo a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República por haberlo aprobado con carácter de unanimidad el proyecto presentado. Señor presidente, me voy a permitir desarrollar el presente dictamen habida cuenta de que se trata de una norma de carácter muy importante y tal vez la más importante, pero poco difundida y poco trabajada. Presidente, quiero señalar que del universo de las entidades omisas a la presentación contable durante los últimos 10 años, la Contraloría General de la República y la Contaduría Pública de la Nación han expresado cifras ciertamente alentadoras, habida cuenta que el año 2002 teníamos del universo de 2.300
35 instituciones públicas, el 25.7% de las mismas eran morosas. Prácticamente 240 además no estaban integradas en el informe de Contraloría General de la República. De esa fecha al día de hoy, presidente, vemos que en el ejercicio 2011 la cifra se ha reducido sustancialmente, es decir, solo existen 69 entidades del sector público que han sido omisas o están omisas a la rendición de sus cuentas para hacer justamente la aprobación de las mismas. De han sido integradas ya posterior al plazo de vencimiento alrededor de 50 instituciones. Es decir, el muestreo es realmente importante porque estamos hablando solamente del 2.9% de entidades que representan el universo total. Allí podemos ver, presidente, que el departamento de Ancash está con uno de los más altos indicadores en haber omitido sus informes correspondientes. Pero quiero aclarar que no es el gobierno regional de Ancash, sino es la sociedad de beneficencia pública, 4 municipalidades, 2 instituciones vinculadas a las municipalidades y empresas del Estado y otras entidades que asuman este universo de 12. Seguimos, por favor. Asimismo, en la ejecución del presupuesto de las entidades omisas no integradas a la cuenta general en los últimos 6 años, esa es la cifra que se muestra también en el orden preferente. Pero ya si se habla en términos de millones, quisiera precisar, señores parlamentarios, que estamos hablando de una cifra de 13 millones de 129.864 millones. Es decir, la cifra representa solamente el 0.01%, cifra que indudablemente no tiene ninguna incidencia en el balance general de la cuenta general de la República. Asimismo, en el estado de programación y ejecución de ingresos y gastos podemos ver que el Estado peruano, el 2011, ha tenido un crecimiento sustancial y eso ha permitido que se tenga un superávit de 37.156 millones de soles. La cuenta evidencia que durante el año 2011 la ejecución de ingresos fue de 167.020 millones y la ejecución del gasto en 129.864 millones. Este superávit expresado en la introducción da cuenta del crecimiento del país con mayor énfasis el año 2011. Si podemos seguir viendo en la muestra presupuestaria para la auditoría, vemos, señores, que la muestra presupuestaria es de 177 entidades, es decir, del universo total de más de 2.325 entidades que representan el universo total de las entidades del Estado. 177 solamente son las intervenidas y 177 pero que representan el 66.2% del manejo de todo el presupuesto de la República, es decir, estamos por encima del 50% que anteriormente era más o menos la cifra que se manejaba. En términos de millones, presidente, estamos hablando de 86.034 millones de nuevos soles, lo que también en cifras reales significa que hemos ido avanzando sustancialmente en crecer la muestra de intervención y de auditoría. Sería bueno e imprescindible que en los siguientes años la intervención de Contraloría General de la República para auditar todas estas cuentas sean mucho mayor a las que hoy día vemos, habida cuenta que si bien se ha ponderado el tema de ir trabajando en las instituciones que manejan mal los recursos públicos, pero debe entenderse que también hay entidades públicas del universo restante a las 2.325, hay entidades que hasta la fecha no han sido auditadas. Seguimos, presidente. El dictamen presupuestal de la Contraloría General de la República expresa justamente que de todas estas presentación de los informes sin salvedades,
expresa prácticamente un concepto que han salido limpios, que no tienen ningún problema, en su gran mayoría 88%. Y ya con salvedades, con abstenciones y adversos que tienen problemas con sus libros contables, con sus cuentas y que hacen inviable una opinión favorable de parte de Contraloría General de la República, el diferencial con salvedades 6.5%, con abstención 4.3% y de manera adversa, es decir, que no tiene nada de nada, el 1.2%, que significa un promedio muy bajo con relación a la incidencia que puede tener en la cuenta general. Proseguimos. Bueno, el detalle ya del balance general de la República, este es el macro. Vemos que en activo corrientes hemos crecido 14.8%, en activo no corriente el 12.2%, que son cifras favorables en todo sentido, y ello ha ido bajando en la cifra de bajo de patrimonio en 77.1%, que es una cifra histórica, récord de incremento en términos de miles de millones. Es decir, son 22.710 millones que se ha incorporado como diferencial al ejercicio 2010. Este crecimiento total en el patrimonio tiene mayor incidencia, había cuenta de que ha jalado en un orden del 13%. Seguimos, por favor. Y ya el detalle de todo ese cuadro que hemos visto inicialmente se puede resumir en estas, que son, por ejemplo, el activo corriente, son aquellos bienes y derechos convertibles en efectivo en un periodo inferior de un año. Dentro de este rubro se encuentran el activo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, comerciales y otros activos. El activo corriente se ha incrementado en un orden del 14.8% con respecto al año 2010, incrementándose el disponible en 18%, el exigible en 18% y realizable se redujo en menos 3.7%, debido principalmente a que se ha reducido el anticipo a los contratistas y proveedores de 6.087 millones a 4.376 millones, que es en el ejercicio 2011. Como vemos, en estas cifras también ha sido muy disciplinado las entidades públicas en manejar estas cifras, y se ve en términos generales un avance favorable. El activo no corriente, por favor, pasamos al activo no corriente. También vemos un crecimiento muy interesante del 12.2%, que corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo en el año y permanecen en ella durante más de un ejercicio. En el año 2011 el activo no corriente se ha incrementado a 280.338 millones, siendo el 12% superior al del año 2010, principalmente a las inversiones mobiliarias, incremento en 30.420 millones, correspondiendo principalmente al registro de afectación en uso de los terrenos del Ministerio de Defensa con 12.424 millones y a la depreciación acumulada positiva del Ministerio de Transportes por 6.456 millones de nuevos soles. Pasamos a pasivos corrientes. También vemos ahí que el pasivo corriente es aquel cuya liquidación se producirá dentro de un año. Incluirá todos los adeudos que sean pagaderos dentro del ciclo normal de las operaciones. Vemos ahí el desagregado y está detalle por detalle para que los señores congresistas puedan tener una apreciación más completa respecto al sustento de esta cuenta. Se ha producido, por lo tanto, una disminución del 0.1%, resaltando el rubro adeudos y obligaciones financieras, donde disminuyó por la subasta de depósitos a plazo y empresas bancarias y otras entidades. Es decir, en términos reales estamos mejorando sustancialmente. El pasivo no corriente, que es el siguiente detalle, también tiene un indicador favorable del 9.9%, está representado por todas aquellas obligaciones cuyos vencimientos exceden después de un año. Se ha producido un incremento del 9.9%, la mayor variación se debe a incremento de 10.548 millones en las obligaciones previsionales debido a la actualización que ha hecho la Oficina de Normalización Previsional
con respecto al ajuste de nuevos cálculos actuariales de los pensionistas y trabajadores de la Ley 19.990 y trabajadores de la Ley 20.530 y provisiones para cubrir los derechos indemnizatorios de los trabajadores del FONAFE. Es decir, ha tenido una incidencia muy importante los temas previsionales y un incremento de 9.108 millones en otras cuentas del pasivo por cuenta de activos, concesiones, intereses. De igual manera, ya en la parte final, como señalaba en el cuadro original, el patrimonio ha tenido una incidencia y un crecimiento del 77.1%, que es una cifra histórica. Si se quiere, había cuenta que se ha mejorado muchísimo en esos términos. Resalta el incremento de 77.1% provenientes de la consolidación de cuentas contables que antes estaban en ingresos y ahora han pasado a Hacienda Nacional y adicional por concepto de traspasos y remesas recibidas. Estado de gestión, que es el estado de gestión en el ámbito privado, se llama como estado de ganancias y pérdidas, las mismas que en el cuadro principal. Podemos ver que el superávit de 37.859 millones, que es 29.091 millones mayor al ejercicio 2010, ha dado un incremento de 331%, que es una cifra también récord y no vista en los últimos años en la sustentación de la cuenta general de la República. En ingresos, que es el detalle y el componente del estado de ganancias y pérdidas, vemos que hay un aumento del 16.2%, y este es 16.2% respecto al 2010, debido principalmente a ingresos tributarios generados principalmente por la entidad recaudadora. Es decir, los aportes y la aprobación de los proyectos de ley que han venido para el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria permite sin duda ya tener efectos en un cortísimo plazo, que ha sido del 2011, y ojalá el presente año 2012 pueda también el próximo año sustentarse una cuenta general ciertamente favorable en esos indicadores. En costos y gastos hay un crecimiento del 3%, debido a donde resalta principalmente los costos de personal, medicina, material médico, de salud, pensiones y asistencia. Como se señalaba inicialmente, habida cuenta de que se ha tenido que provisionar todos estos recursos en su momento y cancelarse las mismas por subsidio, fallecimiento de familiares directos del Ministerio de Interior y otros servicios de terceros, entre ellos destaca también la entidad de SEDAPAL. El detalle también en otros ingresos y gastos, se encuentra que se ha incrementado un rubro del 78% en los ingresos de la variación del tipo de cambio. Es decir, se tenía provisionado la cancelación de cuentas por parte del gobierno peruano en una cifra determinada, pero finalmente cuando el tipo de cambio ha ido variando a fortalecerse el sol y devaluarse la moneda extranjera, y nuestros compromisos habían sido asumidos en moneda extranjera, naturalmente hay un saldo a favor que también va jalando en beneficio de nuestra economía. En los gastos, la emisión de nuevas resoluciones y pagos de bonos de reconocimiento por mandato judicial de la Oficina de Normalización Provisional y Subsidios Económicos para financiar el Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles también ha tenido significativa incidencia en esta variación favorable a la caja del gobierno peruano. Muestra financiera para la auditoría, volvemos a señalar, lo primero ha sido una auditoría presupuestal, esto ya es una auditoría estrictamente financiera. Vemos que el muestreo ha crecido aún más, o sea, de los 177 que era para el presupuestal, en la auditoría financiera se incrementa en 195 instituciones, que representan al 8.4% del universo de entidades públicas, pero que en términos de participación, en términos de manejo de la economía, representa el 79%. Es decir, en términos monetarios, la cifra auditada, si bien es cierto, no es del 100%, pero ya es una cifra considerable que nos permite tener una visión clara de la cuenta con relación al ejercicio 2011. Seguimos. El dictamen financiero de la Contraloría General de la República aprecia justamente estos escenarios que también se encuentran limpios, 19 entidades, 107, hablando en términos, digamos, de análisis con relación al 2010 y el 2011, se ha tenido un avance favorable en términos porcentuales.
tal y como se puede observar, con salvedades son 14 entidades, con abstención 9 entidades y adverso, es decir, las que no tienen ni siquiera registro contable que ha podido ser exhibido, 9 entidades. Preocupa, pero la incidencia es bastante inferior y no tiene mayor efecto en el establecer en la cuenta general de la República. El estado de tesorería, igual que forma parte de todo esto, es un estado financiero que informa los ingresos y egresos del Tesoro Público en un año fiscal. El estado de tesorería del año fiscal 2011 presenta ingresos por 94.548 millones, mayor en 16.6% con relación al año 2010, mientras que los egresos alcanzan 82.336 millones, menor en un 6.3% con relación al año 2010. Resaltamos el saldo final de tesorería, que es de 40.805 millones, superior al del año 2010, que solo fue de 28.594 millones, incrementándose por tanto en 12.211 millones la cifra final que podemos exhibir en las láminas que ustedes pueden apreciar. Estado de la deuda pública del Gobierno Nacional de mediano y largo plazo está ahí. En el año 2011 la deuda pública disminuyó en 486 millones en relación al año 2010, equivalente al 0.6%, es decir, cada día el país tiene menores obligaciones con relación a la deuda externa. En la deuda interna aumentó en 1.173 millones con relación al 2010, equivalente al 3.7%. La deuda externa, si bien es cierto, de 1.661 millones en relación al 2010, equivalente al 3%. La deuda interna comprende los bonos del mercado interno que han sido emitidos en su momento, y la deuda externa comprende al BID, que es el Banco Interamericano de Finanzas, al BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, y al FIDA, Fundación Internacional de Desarrollo Agrícola, y al Club de París, que son nuestros acreedores y a quienes tenemos las cuentas bien claras, y podemos señalar que hemos reducido esas obligaciones y que estamos cumpliendo y honrar los compromisos que en su momento el Estado peruano ha ido asumiendo. Conclusiones. El número de entidades omisas se reduce ostensiblemente en relación a los años anteriores, conforme hemos visto. Es decir, la cifra muestreada de 69, la cifra de omisos en 69 no tiene ninguna incidencia, máxime si en ella se puede expresar que la incidencia económica de 69 entidades no llega no pasa de los 13.9 millones de nuevos soles. La ejecución del gasto asciende a 129.864 millones y la muestra del informe de auditoría asciende a 86.034, representando el 66.2% del total del informe de auditoría que opinan los estados presupuestarios. Los activos del Estado ascienden a 505.556 millones y la muestra del informe de auditoría asciende a 339.640 millones, representando el 79.0% del total del informe de auditoría, la misma que opina favorablemente, excepto en los reparos de los cuadros que antes hemos ido señalando y visto en detalle. En el estado de tesorería, la opinión de la Contraloría es favorable y manifiesta que representa razonable en todos sus aspectos. En la posición de la deuda pública, la opinión de la Contraloría representa favorablemente en todos sus aspectos. De importancia, la posición de la deuda pública al 31 de diciembre del 2011. La recomendación que hacemos como comisión al Pleno del Congreso de la República de la presente ley es que se apruebe el presente proyecto de ley de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio 2011. Se recomienda la aprobación del predictamen que se fundamente en la consistencia de la información contenida en dicho documento y por los dictámenes favorables contenidos en el informe de auditoría 481-2012 de Contraloría General de la República, presentado en su oportunidad. Señor Presidente, nosotros damos cuenta al Pleno del Congreso de la República una cuenta general que ha sido presentado a Contaduría Pública de la Nación
y esta a su vez auditada por Contraloría General de la República. Los indicadores de lo que ha sido el manejo físico y el ejercicio real del ejercicio 2011 ha sido expuesto a cada uno de ustedes, la misma que, señor presidente, solicito sea aprobado también como corresponde. Muchísimas gracias. Bien, concluida la sustentación, se da inicio al debate. Como el presente dictamen sea aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Si algún parlamentario quiere hacer uso de la palabra, no habiendo pedido el uso de la palabra ningún congresista, Gutiérrez Cóndor. Agradeciendo a usted, señor presidente, y a los señores parlamentarios, solicito que se someta al voto. Gracias. Bien, congresistas, marcar asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos la representación nacional registra su asistencia para someter al voto el dictamen de consideración del Pleno sobre la cuenta general de la República del año fiscal 2011. Se informa a los señores parlamentarios que la Comisión de Defensa Nacional se encuentra sesionando. Por consiguiente, se considerará con licencia a sus integrantes. Abusivo eres. Bien, se va a someter entonces a votación este dictamen de la Cuenta General de la República para el año fiscal 2011, que tiene como objetivo facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública, informar los resultados de la gestión pública en los aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas, así como presentar el análisis cuantitativo y cualitativo de la actuación de las entidades del sector público, incluyendo los indicadores de gestión financiera, prever información para el planeamiento y la toma de decisiones. Según como ha sustentado el presidente de la Comisión de Presupuestos, congresista Gutiérrez, ¿no?, que del universo de entidades se va a proceder al cierre de asistencia del Estado de 2.375, han sido omisas 69. Sin cerrar embargo, asistencia. Dijo que el año 2009 esta llegó a 199 entidades omisas. Bien, se registra entonces la votación de los parlamentarios. Han registrado su asistencia 78 congresistas al voto.
Cerrar votación. Han votado a favor 74 señores parlamentarios, 0 en contra, 1 abstención. Más congresista Bedoya, verde. Congresista Zamudio, verde. Total, 76 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado el proyecto de ley de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2011. No requiriendo el presente proyecto segunda votación, se seguirá con el trámite reglamentario. Siguiente punto. Relator. Más el voto a favor de la congresista Carmen Omonte. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 1050, se propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la adquisición de una draga que servirá para reponer el borde costero en los balnearios del litoral peruano de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, ubicados en la provincia de Trujillo, departamento